Queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga y bienvenidos una vez más a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos al libro del profeta Jeremías, concretamente al capítulo 33, los versículos 2 y 3. Así ha dicho Jehová, el que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este fue uno de los primeros versículos que hace muchos años yo aprendí cuando recién comenzaba a dar mis primeros pasos en el Señor. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es un versículo que millones de hermanos nuestros alrededor de toda la faz de la tierra conocen perfectamente. Y si no, les animo a memorizar este hermoso texto. Esta promesa donde el Dios del cielo, el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible, nos invita a clamar, a pedirle, a refugiarnos en Él. En medio de este mundo que se ha vuelto loco, en medio de tantas guerras y rumores de guerras, en medio de tantas aflicciones y de tantas cosas raras que están sucediendo, ¿verdad? Podemos clamar a un Dios que nos va a oír y nos va a responder a nuestro clamor. Por eso Él al principio, antes de invitarnos a clamar, antes de invitarnos a orar, se identifica diciéndonos quién es, de quién se trata, quién hace semejante promesa. El Dios vivo, el único que existe. No es un ídolo muerto y mudo, que tiene boca y no habla, que tiene oídos y no oye, que tiene ojos y no ve, el que hace semejante promesa, en absoluto. No es un hombre con mucho carisma, con poder, con dinero, con influencia. Es el Dios creador del cielo y de la tierra. Aquel que dijo en el principio de los tiempos, sea la luz, y fue la luz. Ese Dios que nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Dios que nos hace semejante llamado, semejante promesa. Clama a mí. Él no es un Dios frío y distante, lejano a nuestras necesidades y circunstancias. Es un Dios que se interesa por nuestras cosas. No es un Dios que se lavó las manos y nos dijo, bueno, ahí se quedan, búsquense la vida. Es un Dios personal que quiere tener comunión con nosotros. Nosotros debemos de tener comunión cada día con Él, porque Él es el que sustenta nuestra vida, el que nos da fortaleza y firmeza, el que nos ayuda en medio de los avatares de la vida, el que ha prometido estar a nuestro lado, con nosotros y en nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Y vemos las circunstancias, vemos los países, vemos las naciones, vemos los diarios, los periódicos, la prensa, la televisión cada día, y vemos que la palabra se está cumpliendo. Bueno, mis queridos hermanos, pues es tiempo de clamar con confianza, con plena seguridad, sabiendo que Él está atento al clamor de su pueblo. Y no importa si nos encontramos en el mejor momento de nuestra vida o en el peor, con salud o con enfermedad, solos o acompañados. Clama a mí y yo te responderé. Y dice el Señor que nos responderá con cosas grandes y ocultas que ni siquiera nos podemos imaginar. Porque hay un texto en el Nuevo Testamento, escrito por la pluma del apóstol Pablo, que dijo que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En otras palabras, esta especie de cordón umbilical que nos conecta con Dios, y hablo de la oración, nos permite ver esas cosas grandes, poderosas y maravillosas de parte de nuestro Dios. Queridos hermanos, es tiempo de estar unidos, es tiempo de doblar la guardia, de orar para que el Señor nos use. Vendrán ataques, vendrán enemigos por todas partes, pero eso es la señal de que estamos en un conflicto espiritual tremendo. Y estamos viendo cómo la palabra de Dios se está cumpliendo y el plan profético de Dios se cumple delante de nuestros ojos prácticamente a diario. Así que, mis queridos hermanos, adelante. No es tiempo de desanimarnos, tiempo de arrojar la toalla, tiempo de volver atrás, sino más bien todo lo contrario. Este es el tiempo en el que la iglesia tiene que, si me permiten la expresión, ponerse las pilas
y dejarnos de perder el tiempo en tonterías, dejarnos de perder el tiempo en discusiones absurdas y ridículas que no conducen a ninguna parte. Es el tiempo de buscar a Dios con intensidad, con fervor, con fe, con entusiasmo y plena confianza en Él, sabiendo que Él oye, responde y nos va a mostrar esas cosas que Él quiere que veamos y recibamos. Cosas grandes, cosas que tal vez están ocultas al ojo humano, cosas que el hombre no puede hacer, pero que sabemos que para Él nada es imposible. Tal vez tu circunstancia en este momento que te roba el sueño y te quita un poco la paz y la estabilidad es tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu economía, tu negocio, tu salud. Sea lo que sea, clama a Dios desde lo más profundo de tu alma. Y el Señor no solamente te oirá, sino responderá a tu clamor. Y te dará de su fortaleza, de su aliento, de su ánimo, para que sigas adelante y te mantengas firme en medio de las dificultades y problemas y circunstancias de la vida. Es tiempo de dar la talla. No es tiempo de teorías, de planes, de proyectos, de ideas, es tiempo de hechos. Y en este tiempo se va a demostrar quién verdaderamente es un verdadero hijo de Dios y quién no lo es. Hay muchas personas que han estado probablemente asistiendo a iglesias, a congregaciones, pero que a lo mejor en el fondo nunca han tenido un encuentro, una experiencia personal con Cristo. Es decir, nunca han nacido de nuevo, son oyentes, son simpatizantes. Son personas que les puede gustar en un momento determinado ir a la iglesia, conocer gente nueva, escuchar un mensaje, cantar, pero en el fondo no son verdaderamente hijos de Dios, no han nacido de nuevo, no han experimentado la salvación. Bueno, pues me temo mucho que ese tipo de personas, oyentes, calientabancos, domingueros, personas que simplemente van y salen, van y entran, pero nunca se comprometen, nunca se han alineado con Dios, nunca se han verdaderamente comprometido, siempre están viendo defectos y los errores de los demás, nunca se ven los suyos propios. Me temo que esas personas, con el fuego de la prueba que ha comenzado a extenderse, a expandirse por toda la faz de la tierra, me temo que aguantarán lo que viene, porque lo que viene es tremendo. Y solamente aquellos que estemos firmes, agarrados al Señor y a sus promesas y a su palabra, vamos a poder pasar por el fuego de la prueba. Miren, así como Noé pasó por el diluvio, aunque no le afectó directamente, porque él estaba protegido dentro de aquella enorme arca. Si el Señor permite que pasemos por dificultades y por pruebas, el Señor nos guardará. Sí, hermanos, nos guardará de todo peligro y de todo mal. Y si tuviéramos en un momento determinado que perder la vida, bueno, la Biblia dice que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que vivamos o muramos, somos del Señor. Clamemos a Él en este día, poniendo nuestras vidas en sus manos y confiando en Él plenamente. Padre Celestial, gracias, Dios mío, en esta mañana, por este privilegio que nos das una mañana más de comenzar un nuevo día contigo. Gracias por esta hermosa promesa. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, ayúdanos a estar agarrados a ti, cerca de tu corazón. Clamamos pidiendo misericordia, Señor, por las naciones de la tierra. Oramos, Señor, para que cuides de tu pueblo donde quiera que se encuentre. Oramos, Señor, por nuestras familias, por nuestra integridad física y espiritual, que tú nos ayudes en todo momento a estar firmes, cimentados en tu palabra, sin quitar la mirada un instante de ti. Ponemos este día y nuestra vida en tus manos, y con acción de gracias pedimos todo en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Gracias a todos los que siguen estos devocionales fielmente desde hace ya mucho tiempo. Cada vez nos vamos acercando más al devocional número 1000. Bueno, ahí estamos, con la ayuda del Señor lo alcanzaremos. Y muchos más. Gracias a todos los que oran por nosotros, como nosotros lo hacemos por ustedes. Gracias a los que nos apoyan. Gracias a los que comparten estos devocionales para que otras personas puedan escuchar la palabra del Señor. Y seguimos adelante, agarrados a Él, a su palabra, sabiendo que somos más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.
días, queridos hermanos y amigos, bienvenidos como siempre a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos a la carta de Santiago, concretamente al capítulo 1. A partir del versículo 26, la palabra de Dios nos dice así: Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la porción que nos propone hoy nuestro devocional diario. Muchísimas personas han heredado una religión de sus antepasados, pero pocos son los que se han parado a la luz de la palabra de Dios a comprobar si lo que practican, lo que creen, es del agrado de Dios, o más bien todo lo contrario. Muchos se han encontrado con una religión que ellos no eligieron, se la encontraron y luego comienzan a practicar y a creer en un sinfín de cosas. Pero muchas personas, cuando se han logrado convertir y conocer la verdad y tener acceso al manual de Dios, a la Biblia, se dieron cuenta automáticamente que muchas cosas que habían recibido de sus padres, de sus abuelos y de sus antepasados eran cosas que no le agradaban a Dios. En algunos casos, todo lo contrario. ¿Cuántas personas practicaron la idolatría? ¿Cuántas personas eran supersticiosas o practicaron tradiciones totalmente paganas que no tenían ningún trasfondo ni ningún aval bíblico? Lamentablemente la gente piensa que la religión les puede salvar, cualquiera que sea. Recuerdo que había hace muchos años una antigua canción que se cantaba en las iglesias que decía: ninguna religión puede cambiar tu ser, solamente la sangre de Jesús lo puede hacer. Las religiones son inventos de los hombres, inventos que los hombres han hecho para acallar la voz de sus conciencias, inventos que intentan ofrecerle al hombre un camino, una posibilidad, unas prácticas, costumbres y tradiciones, haciéndole creer a la persona que si las practica y cree en ellas, pues va a ser salvo, se va a salvar. Nada más lejos de la realidad. Santiago aquí utiliza la palabra religión. Dicho sea de paso, muy pocas veces aparece la palabra religión en la Biblia. Esta es una de ellas. Y aquí lo que Santiago intenta enseñar es que vamos a dejarnos de teorías, de yo siento, a mí me parece, yo creo, y vamos a ponernos en el lugar que Dios quiere que nos pongamos, en el terreno de la práctica. Lea la Biblia, interiorice sus verdades y llévelas a la práctica. Él habla de visitar a personas necesitadas, como eran en aquel tiempo las viudas y los huérfanos, que estaban totalmente desprotegidos, no tenían ningún tipo de ayuda. Era una auténtica desgracia, pues perder a tu marido y a tus hijos, como el caso, por ejemplo, de Noemí, cuando dice que decidió volver a Belén después de años, allí en el lugar donde conoció a Orfa y a Ruth, en Moab. No tenían ningún tipo de protección, ningún tipo de ayuda, y estaban totalmente desprotegidas y tenían que dedicarse a pedir dinero, a buscarse la vida, como fuera. Hermanos queridos, el Señor lo que quiere es que por nuestros frutos nos conozcan, no por nuestras ideas maravillosas, nuestros sueños estupendos y nuestros proyectos geniales, sino por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Y el fruto que tenemos que manifestar con sus diferentes características lo encontramos en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es fe. En otras palabras, es la vida de Cristo manifestada a través de nuestras vidas. Aquí no hay teorías, aquí no hay proyectos, aquí hay realidades, aquí hay hechos palpables que la gente puede ver y comprobar si realmente el Espíritu de Cristo mora en nosotros o seguimos todavía en la carne. ¿Por qué no te preguntas si la religión que estás practicando, cualquiera que sea, la secta en la que te has metido, el grupo religioso en el que te has metido, es realmente del agrado de Dios o es del agrado de tu carne? Pregúntate si esas prácticas, esas costumbres, esas tradiciones están en la palabra de Dios o son cosas que el hombre inventó
y que se fueron transmitiendo de padres a hijos, de generación en generación, pero que cuando llegues a la palabra de Dios probablemente te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que practicaste y creíste, incluso que enseñaste a otras personas, no eran en absoluto del agrado de nuestro Dios. ¿Cómo podemos saber la verdad? ¿Cómo puedo comprobar si lo que estoy haciendo es del agrado de Dios o no? Con el manual, con la Biblia, con la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar muy claramente lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios no quiere que creamos ni practiquemos, y sobre todo para poder vivir una vida cristiana victoriosa, ordenada y conforme al diseño y al propósito de Dios para nuestras vidas. Es tiempo de comprobar si nuestras creencias son bíblicas o no. Incluso me dirijo a aquellos creyentes que a veces hacen cosas en sus respectivas congregaciones, pero que sinceramente en el fondo no saben por qué las hacen, no saben por qué las practican. Y podríamos enumerar muchísimas cosas que muchas veces se han convertido en una especie de liturgia, de mantra, de religión, y no hay nada que aborrezca más al Señor que el fariseísmo, la religiosidad, creernos superiores a los demás porque en nuestra iglesia hacemos las cosas de esta manera y no como las hacen los otros creyentes de otras congregaciones. Vamos a dejarnos de competir entre nosotros y vamos a ir a la palabra de Dios y orar seriamente y preguntarle al Señor: Señor, ¿mi vida te agrada? ¿Lo que estoy practicando, lo que estoy enseñando desde un púlpito es de tu agrado? ¿Trae edificación o está produciendo confusión y mentiras y prácticas que tal vez pueden tener, entre comillas, cierto éxito, pero que no son en absoluto del agrado de Dios? Yo le digo a todo el mundo, si usted está en una congregación que a la luz de la Biblia, usted sabe perfectamente, y lo ha hablado y lo ha intentado corregir, que se están practicando o haciendo cosas que no son bíblicas, no pierda más el tiempo. Busque un lugar donde se predique la sana doctrina, no intente caerle bien al hombre, procure siempre a lo largo de su vida agradar a Dios más que a los hombres, y sea un cristiano cristocéntrico. No siga a hombres, sean reverendos, apóstoles, profetas, o como decía recientemente uno de nuestros hermanos, ahora hay algunos que se llaman incluso hasta arcángeles. Hermanos queridos, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Busquemos en la palabra de Dios las respuestas a nuestras dudas y preguntas, y el Señor, estoy seguro, que te indicará lo que tienes que hacer y lo que inmediatamente ya no tienes que practicar ni obedecer nunca más, porque son mandamientos y doctrinas de hombres que intentan controlarte, que intentan manipularte para meterte miedo, y el único temor que tenemos que tener en esta vida es temor y respeto a Dios y nunca a los hombres. Tu objetivo no tiene que ser agradar a tu pastor, ni a tu congregación, ni a tu iglesia. Tu objetivo tiene que ser agradar a Dios por encima de cualquier cosa. No dejes que nada ni nadie ocupe en tu vida y en tu corazón el lugar del Señor Jesús. Oramos en esta mañana pidiendo su bendición, que Dios nos guarde y nos libre de todo peligro y de todo mal, y podamos ser lo más bíblicos que podamos y agradar a Dios con todo lo que hagamos y en todo lo que digamos. Padre Celestial, muchas gracias, Dios mío, en esta mañana, por este privilegio que nos das de empezar el día contigo, con tu palabra. Buscamos tu bendición. Ayúdanos, Señor, y muéstranos claramente el camino, la senda correcta, para que todo lo que hagamos te agrade y te glorifique a ti. Nuestro objetivo es levantarte en alto a ti, que los hombres te vean a ti. Quita de nuestra vida toda práctica, toda costumbre, todo prejuicio, toda idea que nosotros podamos creer que es correcta, pero que a la luz de tu palabra no tenemos que seguir con esa práctica o creencia. Ponemos nuestra vida totalmente rendida a tus pies y oramos para que hoy tengamos todos un día de victoria y de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga muy ricamente. Sigan orando por nosotros como nosotros lo hacemos por ustedes. Mantengamos la unidad, el mismo sentir en Cristo Jesús, ¿verdad, Señor nuestro? Y gracias a todos los que nos apoyan de una u otra manera. Seguimos adelante orando por todos estos conflictos mundiales